You can tell the seasons are changing because Ties Outdoor Power and Service has an epic fall cleanup sale going on right now. You'll find end-of-season deals on mowers along with seasonal savings on snow removal equipment that'll have you ready for old man winter. Now's the time to pick up what you need to keep driveways clear and parking lots safe. Put together your equipment wish list and head down to Ties Outdoor Power and Service for a fall cleanup sale like no other. For a limited time only, see store for details. Bienvenidos todos, esto es Hablemos de Inversiones, un programa dedicado a hablar sobre empresas y otras cosas. Hola, yo soy Krevix, trabajo en finanzas, soy inversor particular y escribo una newsletter sobre ideas de inversión que podéis leer en krevix.substack.com. Hola, yo soy Carlos Santiso y soy gestor en Icaria Cartera Permanente e Icaria Capital Dinámico. Todo el contenido de este programa no supone una recomendación de compra ni de venta. El propósito es meramente formativo. Muy importante que cada inversor haga su propia due diligence. Hola a todos. Antes de comenzar el capítulo, nos gustaría hablaros sobre el Club del Value. Nuestra iniciativa, que lanzamos ya hace un año, con Krevix, Gabriel, Ayuso, en la que formamos a nuevos inversores. En él tenemos contenido formativo todas las semanas sobre opciones, sobre herramientas para seguir la cartera, sobre gestión de pesos, contabilidad, todo lo que te puedas imaginar. Pero además, una vez todas las semanas, hacemos un directo de inmenso valor, donde, por ejemplo, Gabriel nos puede hablar sobre su modelo de Golar y compartirlo, Krevix nos puede hablar sobre Embracer, Ayuso nos puede hablar de su compañía de Amico, presente en la cartera del club, y ha multiplicado por más de 3 veces, cosas de muchísimo valor. Además, tendréis tesis de inversión continuamente, donde podréis aprender nuestro proceso, en qué nos fijamos, los puntos clave y seguir nuestra cartera modelo, que la verdad, al ser 4 perfiles tan diferentes entre nosotros, lo está haciendo muy bien. El outperformance a la MSCI World es considerable. Aprovechamos este aniversario para lanzar un descuento de 100 euros que estará vigente durante el próximo mes. Y además tenemos más novedades, ¿verdad, Krevix? Sí, todos aquellos que sean miembros del club van a tener un descuento en el próximo curso de inversión sectorial que da el IEB. No sé, Carlos, si nos quieres comentar algo más del curso. Así es. Como muchos sabréis, creo que han pasado ya 6 meses, lanzamos un curso con una de las escuelas de finanzas de mayor prestigio en España sobre análisis sectorial, en el cual una parte teórica sobre sectores, imaginaros, sobre shipping, en este caso lo da Ayuso, sobre oil and gas, en este caso lo da Gabriel, sobre gaming, sobre calidad, y en todos ellos tenemos una parte teórica y una parte en el que vemos en profundidad el modelo de cada sector. ¿De qué nos puede servir esto? Aprender a modelizar y en qué fijarnos en cada sector, que pueden ser muy diferentes entre sí. No tiene nada que ver invertir en oil and gas con invertir en calidad. Y es bueno tener las herramientas para poder aprender a hacerlo. Así que volvemos a cerrar este acuerdo con el IEB. Todas aquellas personas que sean miembros del club ahora o que se hagan miembros del club van a poder disfrutar de un descuento del 40%. Es decir, teniendo en cuenta que el curso del IEB tiene un precio de 500 euros, si te haces miembro del club o si ya lo eres, se te va a quedar en 300. Lo cual, en nuestra opinión, es tremendamente competitivo para el claustro de profesores, que os invito a verlo. Está formado por profesionales de primer nivel y es un gran número de horas para aprovecharlo. Así que nada, estas son las condiciones. Si queréis apuntaros al club o al curso del IEB con el cupón del club, nos escribís, os facilitamos el cupón, porque es necesario tener el cupón y que nosotros comprobemos que sois miembros del club, y podréis acceder al mismo. Cualquier duda que tengáis, sabéis a dónde nos podéis escribir, a nuestro Twitter o dejar un comentario en el podcast. Así que nada, espero que os resulte interesante. La verdad que a nosotros nos ilusiona mucho y ponemos mucho trabajo y esfuerzo en ello. Y sin más, empezamos con el podcast de esta semana, que ha quedado muy interesante. Hola a todos, bienvenidos una nueva semana a un nuevo capítulo de Hablemos de Inversiones.
Esta semana tenemos un capítulo que os suele gustar mucho a los oyentes, preguntas y respuestas. Nos habéis dejado una barbaridad de preguntas, así que aprovecho para agradeceros que os toméis el tiempo de dejárnoslas. Además, preguntas muy buenas que ayudan a que el podcast pues tenga una calidad. Y empiezo el podcast diciendo lo que os digo siempre. Si nos escucháis, si os gusta nuestro contenido, sed generosos, dejarnos vuestro like, que nos ayuda cada vez a llegar a más gente. Y bueno, es poco lo que pedimos para estar aquí todas las semanas, un poco contribuyendo a la educación y formación financiera. Así que nada, empezamos con preguntas y respuestas, que tenemos un montón. No sé si seremos capaces de hacerlo en una hora, lo vamos a intentar. Aprovecho para saludar a mi amigo y socio Krevix. ¿Qué tal, Krevix? ¿Cómo estás? Muy bien, Carlos, con muchas ganas de este formato que suele gustar bastante y donde podemos opinar también de muchas cosas distintas. Sin duda. Y además llevamos unas semanas intensas. Me sorprende que, a pesar de que nos han dejado un montón de preguntas, ninguna hace alusión a los bancos ni caída de estas semanas. La verdad que es sorprendente. Pero bueno, imagino que la gente ya estará saturada de las dosis de información que circulan por la comunidad estas semanas. Así que nada, empezamos con ello. Perfecto, pues la primera pregunta es de Paco Fernández que dice, ¿qué potencial estimas del fondo Icaria Capital Dinámico? Pues soy muy optimista con el fondo, la verdad, tengo fe ciega. ¿Cómo no va a ser así si es mi trabajo, ¿no? Y donde tengo gran parte de mi patrimonio. El potencial del fondo ahora mismo es más bajo, es un fondo de perfil conservador que busca estar protegido en las caídas de mercado. Prueba de ello es que días como el 13 de marzo, el 10 de marzo, que los mercados cayeron entre un 2 y un 3%, el fondo prácticamente ni se inmutó, y es gracias a, bueno, los que conozcáis bien el fondo sabéis que tiene una cobertura, que nos limita el upside y demás. Bueno, pues ese es un poco el tema. La cobertura limita un poco el potencial, pero aún así la cartera es una cartera de calidad, con un potencial de doble dígito, y estimo que podemos capturar, mientras que no haya una recesión, el 60-70% de lo que suban los mercados. De hecho, está siendo así. Y en el caso de que haya una recesión y el mercado caiga un 50%, un 40%, que es nuestro escenario base, nuestro objetivo es caer menos de un 20% para posteriormente rebotar con bastante fuerza. Al final las matemáticas son como son, y recuperar un 20, si no me equivoco, conlleva una subida de un 25, y recuperar un 50 conlleva una subida del 100, y eso es un poco el margen con el que queremos jugar. El punto negativo es, si la recesión tarda en venir muchos años, pues el coste de oportunidad será más elevado. Y es lo que le puedo responder. No es un potencial como podríamos decir en otros fondos como Azvalor y Cobas, tampoco hacemos así las cosas, pero sí que a lo largo de los siguientes 5 o 10 años soy muy optimista con los retornos en base a riesgo que va a obtener el fondo, que también indicar que no es un fondo de renta variable al uso, es un fondo más bien de perfil mixto, conservador. Así que nada, eso es lo que le puedo decir al amigo Paco. Siguiendo con la pregunta de Paco, que esta nos la deja para ti, Krevix. ¿Qué podemos esperar de la embrazadera para este año? Bueno, la embrazadera que llama Carlos es Embracer Group. Pues respecto a Embracer soy bastante más positivo que el año pasado, donde solamente había un lanzamiento AAA que era Saints Row y había sido bastante caro de desarrollar, aunque estaba cofinanciado, era uno de los lanzamientos AAA más caros. Creo que este año tiene dos partes muy importantes. La primera es el acuerdo transformativo, que hay rumores de que se puede anunciar el lunes 20, o sea, un día o dos después de que salga este podcast. Se anunciaría en la conferencia de desarrolladores de videojuegos, lo cual esto supondría que entraría en el EBIT que ha dado la compañía, en el guidance de EBIT que ha dado la compañía para este fiscal year, ¿vale? Para este año fiscal de 2023. Entonces, en el siguiente año fiscal tendríamos 4 lanzamientos AAA bastante importantes, los cuales soy bastante positivo con ellos. El primero es Dead Island 2, que ha tenido unas grandes críticas en lo que hemos podido ver los primeros gameplays. En cuanto al segundo, que sería Space Marine 2,
de Warhammer, pues sin duda yo creo que será un juego que venderá bien. Tiene a toda la comunidad de Warhammer, más mucha gente que también le gusta mucho los juegos de Space Marine. Así que bueno, creo que lo hará bien. Uno de los grandes lanzamientos sin duda es Payday 3, que es otro de esos triple A, que es uno de los juegos más wishlisted, ¿no? Que la gente añade a su lista de queridos en Steam, de todo Steam, unas comunidades de fans más grandes de Steam también, así que bueno, yo creo que es un juego que en este caso ellos publican, no desarrollan, y es unos juegos, lo desarrolla Starbreeze, que es una otra compañía sueca cotizada, y sin duda es un juego que creo que lo hará bastante bien. Y luego el último lanzamiento, que aún no se ha dicho cuál va a ser, pero creo que va a ser Kingdom Come Deliverance 2, es el cuarto AAA. Yo está abordando AA, pero es un juego que ha hecho millones de ventas en su primera edición, y creo que puede hacerlo también bastante bien esta segunda edición. Así que bueno, este lanzamiento aún no está anunciado. En general yo soy bastante positivo con la parte de gaming, la parte sobre todo AAA y la parte más indie con la parte de Deep Rock, y simplemente esto. Luego en la parte de juegos de mesa y cartas de Asmodee y la parte móvil es donde veo más dudas, donde le asigno un crecimiento del 2-3%, no mucho más. Podría irse al 5% en caso de que fuesen bien las cosas, pero bueno, con los miedos de la recesión habría que ver. Así que yo creo que con esto un poco lo más importante, por sintetizar, los lanzamientos AAA, que salgan bien, que se vuelvan a recuperar esos ROIs más altos, pero bueno, en estos AAA, en Dead Island, pues espero un ROI en torno al 1,5, 2 veces retorno de la inversión. Embracer siempre en el punto de mira. Nos deja Francisco Javier, libre inversión. Vistos los resultados de Amazon y Microsoft en el sector de la nube, con unos secuenciales preocupantes y con un claro frenazo en la parte de cloud, ¿creéis que se volverán a los crecimientos anteriores? Un saludo. Vale, pues este también podemos comentarlo un poco los dos si quieres, Carlos, pero por mi lado creo que los crecimientos anteriores serán complicados en el corto plazo de volver a conseguir, y no creo que volvamos a esos crecimientos del 40-50% que veíamos año tras año, pero sí que podemos volver a ver crecimientos altos, ¿no? Una vez que ahora estamos viviendo una situación, como bien comenta Francisco Javier, que la tendencia no es la mejor, pues porque, como sabemos todos, el miedo a la recesión que llevamos comentando un año y pico, se vuelve que toda la gente pues pare sus planes y sus presupuestos de digitalizar sus compañías. Por lo tanto, yo creo que son partes muy buenas, con grandes márgenes, salvo Google, pero sobre todo Azure y AWS, compañías muy buenas, ya muy instauradas, que dan una gama de servicios dentro de la propia nube brutales, y yo creo que sí que veremos más crecimiento. También hay mucha parte donde crecer en Asia, donde algunos de sus rivales no están creciendo tanto, así que bueno, yo creo que por ese lado no veremos los crecimientos tan altos que veíamos, pero sí que veremos buenos crecimientos y sobre todo a grandes márgenes, ¿no? No sé tú cómo lo ves, Carlos, si quieres comentar algo. Bueno, yo creo que teniendo en cuenta las perspectivas económicas que hay y que gran cantidad de compañías están siendo muy cautas a la hora de invertir, están haciendo recortes de personal y demás, pues que el cloud siga creciendo a tasas superiores al 20% nos dice mucho de lo sólida que es la demanda. Yo creo que una vez el ciclo vuelva a repuntar y vuelva al optimismo, que creo que tardará, o sea, no va a ser cosa de meses, yo creo que más bien será cosa de años, podemos volver a ver crecimientos del 30-40, solo que por el momento, desde luego, que no creo que los volvamos a ver. Yo creo que eso es demanda que no se pierde, se pospone, pero que tardará en volver. Yo no soy muy positivo en el corto plazo. Perfecto. Nos comenta Marcial Valencia. Buffett habla muchos del ROE. El retorno del accionista está en esa métrica. Si queremos empresas sin deuda, deberíamos hacer más caso al ROE y al valorar aplicar múltiplos que lo utilicen. Por ejemplo, price to book, tres drivers, ROE, crecimiento y tasa de descuento.
Bueno, yo la verdad que soy cero partidario de utilizar métricas estándar, o sea, decir, pues para valorar utilizamos el ROI o para valorar utilizamos el PER. Cero, yo creo que hay que ir caso a caso, cada perfil de compañía tiene una forma de entenderla y valorarla, no es lo mismo valorar una empresa de consultoría que va a tener un crecimiento importante en clientes, y si es una empresa de consultoría que tiene un crecimiento muy importante, pues va a haber un desacople entre el flujo de caja y el beneficio neto, por lo tanto tenemos que tenerlo en cuenta. No es lo mismo valorar una empresa intensiva en capital, no es lo mismo calcular el ROCE de una empresa intensiva en capital que una empresa de software o que una empresa que su máximo gasto es la fuerza laboral. Hay una diferencia muy importante entre ambas y no significa que una sea mejor que otra. Entonces, para mí, huyo totalmente de decir, hay que utilizar el ROE, hay que utilizar el price to book. Creo que cada compañía tiene sus peculiaridades y la magia de la inversión está en entender esas peculiaridades. Así que no podría responderle con qué es lo que utilizo, porque depende muchísimo de la compañía que estemos analizando y depende muchísimo de la situación. Por ejemplo, en el caso de TFF, que es una compañía de barricas, cuando se metió en un ciclo de CAPEX para el negocio del bourbon, la intensidad de capital, el periodo de ramp-up para empezar a despegar esa vertical, hizo que se acumulasen muchos inventarios y que su ciclo de working capital cambiase drásticamente y que hubiese unos vaivenes bastante fuertes de cara al working capital en el flujo de caja. Eh, ¿Cómo analizamos eso? ¿De forma estándar o es algo que hay que analizar en ese contexto y tener en cuenta? Pues indudablemente en ese contexto. Entonces, cero fan de estandarizar, cero fan de coger ticker y aplicar un múltiplo. No creo que la inversión consista en eso. Perfecto. Pues la siguiente pregunta también es de Marcial y dice, uno de los puntos que menos me gusta del S&P es que los márgenes operativos estaban en máximos. Ahora parece que empieza a corregir. A mi juicio es una situación temporal que debe ser normalizada. ¿Qué opináis? Eh, yo opino que en el S&P los márgenes están en máximos y en Europa los márgenes también deben de estar bastante arriba, porque estamos hablando de que estamos en una fase avanzada del ciclo, las compañías cíclicas lo están haciendo bien, oil and gas, materias primas, incluso autos lo está haciendo bien. Yo creo que los márgenes están bastante arriba. Si vienen problemas en el ciclo económico y la macro se deteriora, yo creo que se van a contraer bastante más los márgenes europeos que los americanos. Es mi opinión, porque creo que Estados Unidos tiene un perfil bastante menos cíclico que Europa. El 60-70% de las compañías que hay en el DAX, que es algo que tengo monitorizado, son cíclicas, pero cíclicas del carácter de bancos, aseguradoras, autos, cíclicas, de estas de que te caen las ventas un 10 y el beneficio neto un 40. Así que opino que en ambos casos hay bastante recorrido a la baja, pero en el caso de Europa bastante más. No sé tú qué opinas, creo. Nada, yo comparto tu opinión, sin más. Vale, nos dice Manu Rujano a Krevix sobre Hasbro. Hace tiempo que no lo escucho hablar de ella. Si cree que está haciendo un turnaround de la situación del año pasado o sigue la misma dinámica destructiva. Pues sobre Hasbro, sí que es verdad que hace tiempo que no la toco mucho porque la he dejado de seguir. Bueno, sí que mido los últimos resultados, pero no son algo que me gusten en general. Sí que me sorprendió bastante una mejora notable que hubo en Magic en el último trimestre, ¿vale? Que esperaba que fuesen un poco peor y al final no fueron tan malos. Estuvieron bastante bien. Pero la parte de juguetería y la parte de entretenimiento me parece que sigue en dinámica destructiva, ¿no? Como comenta Manu, y que la llegada, a ver, también es verdad que se enfrenta a una tendencia estructural bastante negativa en líneas generales, ¿no? La parte de juguetes, pero la gente cada vez es los niños más jóvenes cada vez empiezan antes con las nuevas tecnologías, utilizan menos los juguetes, etcétera. Pero la parte de Magic, la verdad, es que es como la joya de la corona y seguimos sin darle la importancia, o sigue el management sin darle la importancia que yo creo que se merece, ¿no?
yo creo que la estrategia tendría que girar más en torno a ella que en torno a toda la parte de juguetería. O si no, como comentaba el hedge fund de Altafox, que hicieron la tesis activista, que ellos ya se han salido, por cierto, la idea era pues cambiar esto, ¿no? Y hacer una spin-off de Wizards of the Coast, que es la compañía en la que se engloba Dungeons and Dragons, Dragones y Mazmorras y Magic de Gathering. Entonces, bueno, en este sentido, yo creo que la parte de Magic ha ido mejor de lo esperado, que de hecho te leía a ti algunas partes de que, bueno, pues que al final el fanbase, pese a que se han quejado muchas veces de precios y demás, luego siguen haciendo sold out en muchísimos de los productos que lanzan al mercado, pero la parte de juguetería no me gusta mucho y al final es una cosa que va a estar siempre a 8 o 10 veces de múltiplo lo que le puedas poner, y ahora mismo pues la cotización está destrozada. Esto hablábamos cuando estaba en 80, 90 y está en 40 y pico. Sin duda pueden mejorar, pero ahora mismo pues con la recesión y demás, el consumo de este tipo de cosas más discrecional no lo veo tan buena idea estar invertido en ello. Pero bueno, sin duda, después de tanta caída, no me extrañaría que tuviese algún rebote decente la cotización. Perfecto. Nos pregunta, ¿cómo veis? No tengo anotado el nombre. ¿Cómo veis en este momento la inversión USA versus Europa versus China versus resto del mundo? Si tuvierais que decidir un fondo en el que se invertiría en renta variable durante 15 años solo en una zona, ¿cuál elegiríais ahora mismo? No sé tú qué opinas, Krevix. Bueno, yo la verdad es que no soy partidario de decir nombres de fondos aquí, ¿sabes? Por el tema de que no queremos dar tampoco recomendaciones. Sin duda yo creo que en China ahora mismo, tras la reapertura, tardará un poco unos meses, pero creo que la economía debería ser más potente que tanto en Estados Unidos como en Europa. Así que la inversión en China me parece, en China y en Asia en general, ¿no? Pero porque al final muchos de los países asiáticos se nutren de cómo de bien vaya China. Así que bueno, yo creo que la parte de China creo que sí que podemos ver un rebote en las cotizaciones en general de las empresas chinas y de Hong Kong, que han estado muy castigadas el último año, ¿no? A raíz de que, bueno, pues sus lockdowns por el COVID han durado más de la cuenta. En cuanto a Estados Unidos, sí que me gusta y continuaría invertido en él, porque la verdad es que creo que pese a que ha pasado todo este tema de los bancos, pero yo creo que se va a quedar algo en un susto más a nivel regional. Así que bueno, pese a ello, la economía sigue muy, muy fuerte, la tasa de desempleo sigue de las más bajas y bueno, pues sí que veremos llegar, pues que al final la subida de tipos tiene que provocar ese desempleo, tiene que llegar en algún momento y ese enfriamiento un poco de la economía, ¿no? Pero aún así creo que será algo bastante suave. En el caso de Estados Unidos, donde no soy tan alcista, digamos, o tan positivos en la parte europea, que sí que creo que nos queda más sufrimiento y que tardaremos también más en salir. No sé tú, Carlos, cómo lo ves o si tienes algún fondo que invierta concretamente en alguna de estas zonas. La verdad que no me gusta nada invertir por geografías. Yo soy más de ir compañía a compañía y donde hay oportunidades ahí estar. Me da un poco igual la geografía. Ni de broma apostaría por un fondo geográfico a 15 años y no lo haría. Sí que por un fondo de un gestor que tenga confianza y demás, sí, pero por una geografía no. Y en mi caso no invierto en China, lo he dicho en otros podcasts por temas regulatorios y demás, me siento un poco incómodo, así que no puedo opinar mucho más que esto. Nos dice Financiero Star que cómo vemos los múltiplos de las FAM teniendo en cuenta los forward earnings. Vale, venga, pues esta la comento yo si quieres y tú si quieres, Carlos, algunas que te conoces más las apuntillas. En cuanto a las FAN, que me pone M de Microsoft y no de Netflix, bueno, en cuanto a Facebook, es la que yo creo que veo la más barata y creo que está tomando desde los últimos 6 meses, está tomando muy buenas decisiones a nivel de eficiencia de costes. Pues han comenzado los despidos, se ha anunciado un pedido de 12.000, ahora han venido otros 10.000.
creo que está haciendo lo que debe. Creo que es un negocio que no tiene que ser tan intensivo en empleados, y creo que, bueno, pues al final ha sido uno de los síntomas, ¿no? Que al final pues te bajas en los márgenes operativos también tan fuerte, ¿no? También, obviamente, pues se reducirá en la parte de Stock-Based Compensation, así que, bueno, ese Free Cash Flow ya hemos visto una mejora bastante notable en este último trimestre y debería ir mejorando a lo largo del año. Es verdad que por la parte del top line, en los ingresos, pues está en duda, ¿no? Como comentábamos siempre un poco ante la duda de la recesión, qué puede pasar con el negocio publicitario, pero en principio se está comportando bastante bien y comentaban que Reels también iba a ser bastante... que iba a hacer break-even este año. Entonces, bueno, está la apuesta del metaverso por un lado, toda la inversión en data centers, etcétera, ¿no? Que ya conocemos y ya está en precio. Pero creo que pues es de las FAM la que se encuentra un múltiplo más atractivo para invertir, pese a que ha subido un 100% desde los mínimos. En cuanto a Microsoft, me parece de las más caras. También me parece una compañía complicada también de valorar porque tiene muchísimas revenue streams, no sé, me sale cómo decirlo en inglés, ¿no? Como distintos sitios de donde sale dinero, vías de ingresos. Entonces, bueno, cada una está más afectada que otra, tenemos una parte muy buena con el cloud, etcétera, como hemos comentado antes, pero aún así me parece que el múltiplo actual es muy caro. Microsoft, lo único que me importa ahora mismo es que cierre el acuerdo con Activision, que el regulador lo permita. En cuanto a Amazon, la parte de AWS me parece que prácticamente te da el valor que cuesta Amazon en bolsa. Sería justificable prácticamente con el EBIT que va a generar AWS en los próximos años. Creo que me parece más que justificable ya el valor que se está pagando por Amazon. Sí que es verdad pues que la parte retail en un entorno así es la que más va a sufrir y, bueno, pues vamos a ver márgenes negativos en internacional, ya los veíamos, y en nacional pues algún trimestre los veremos negativos también, pero bueno, ya sabéis que los márgenes de Amazon en retail nunca van a ser muy altos, ¿no? Sí que es verdad pues que había hecho una gran inversión que ahora está enfriando un poco y bueno, para mi gusto creo que no es el momento aún de entrar en una compañía de este tipo. Creo que puede sufrir más a lo largo del año y que podemos ver precios más interesantes. Y me falta Google. Google un poco pues para decir también a Facebook, ¿no? Hay que saber top line qué van a hacer, que es lo más complicado, ver un poco cómo respira el mundo de los anuncios. En general yo creo que lo harán bien y sobrevivirán este bache o estos años más complicados de una forma bastante sin grandes caídas en los ingresos. Tendrán caídas seguramente, ¿no? Por al final el enfriamiento de la economía y los presupuestos de los anunciantes, pero sin duda creo que es una compañía súper sólida y que también ha corregido bastante y que creo que puede estar interesante, ¿no? Al múltiplo que está actualmente. No sé tú, Carlos, cómo lo ves. A ver, yo creo que hay oportunidades que conllevan riesgos mucho menores que las FAN que ahora mismo. Y mira que yo siempre he sido bastante favorable a las FAN, pero ahora mismo lo veo más complicado. En el caso de Microsoft considero que es bastante difícil de valorar por lo que indicabas, demasiadas vertientes, también está un múltiplo bastante exigente, no me sentiría cómodo. En el caso de Amazon, la ralentización de AWS es complicada, pero por otro lado tiene la normalización de márgenes en el sector retail que puede ayudarle. Lo veo un poco más. En el caso de Google me da bastante miedo que el modelo de search cambie, no porque le gane la tostada a Microsoft con Bing, que ni de broma, sino porque consiga arañarle algo de cuota de mercado, eso le afecta a los márgenes, o porque se integre inteligencia artificial en las búsquedas y eso también haga que sea más costoso y los márgenes se deterioren. No sé, tengo muchas dudas ahí, no me parece tan sencillo y un play tan claro. Y creo que no me dejo nada, es un poco como lo veo. Ahora mismo creo que hay oportunidades más evidentes en small caps y otros sectores. Perfecto. Pues nos pregunta Value Investor Nerd. A mí me gustaría saber tu opinión, Carlos, sobre la evolución del oro en este entorno macro y los posibles escenarios de actuaciones de la Fed, teniendo en cuenta los últimos acontecimientos. Muchas gracias.
Bueno, pues como muchos sabrán, soy positivo con el oro desde hace bastante tiempo, ya lo comentamos a inicio de año en el podcast, sigo siéndolo, creo que si hay una recesión y tienen que bajar los tipos, y bueno, de hecho han bajado bastante los tipos por... han caído, más que bajado, han caído los tipos de interés, ¿no? Estas semanas por todo lo sucedido en banca. El oro es uno de los beneficiados y y los bonos también, los bonos en mayor medida, pero el oro te cubre de un escenario de riesgo sistémico y los bonos, bueno, depende de si se pierde la confianza en los bancos centrales o no. Si se pierde la confianza en los bancos centrales, los bonos pueden hacerlo mal. Es un poco el punto que diferencia la apuesta entre el bono y los oros. Y yo creo que lo hará bien, básicamente, porque creo que, bueno, creía ya hace semanas que los tipos estaban más cerca del techo que, de, que del suelo. Así ha sido, al menos por lo que vemos que ha sucedido estas 2 semanas. Y bueno, yo me siento cómodo ahora mismo teniendo oro. Es increíble cómo cambian las narrativas porque hace un año, el segundo semestre, nadie quería oro. Hace 2 años nadie quería liquidez y ahora mismo la liquidez renta a unos tipos bastante interesantes. Y me atrevo a decir que dentro de un año o dos nadie querrá renta variable. Así es como funciona emocionalmente el mercado. Así que bueno, pues yo lo tengo claro, me gusta tener los planes hechos de antemano, no cambia mi visión por lo que ha ocurrido hace una semana, yo ya tenía la visión hecha a inicios de año y la mantengo. Perfecto. Nos dice Dani Castillejo, ¿qué es lo que más os ayuda a afrontar la volatilidad del mercado? Si quieres la comienzas tú o... Sí, a ver, es una muy buena pregunta porque es increíble la capacidad que tiene para afectar emocionalmente al mercado, es tremendamente emocional. A mí me ayuda mucho solo tener compañías en cartera en las que tengo una convicción elevada, tener definido un árbol de situaciones ya de antemano de si sucede este escenario no salgo mal parado, si sucede este otro no tampoco, y no cambiar los planes sobre la marcha. Es decir, pues nosotros, por ejemplo, en el fondo de renta variable tenemos una cobertura, pero ya tenemos una cobertura de cuando no caían los mercados y la volatilidad estaba por los suelos. No cambia ahora porque los mercados estén cayendo o porque haya mayor riesgo sistémico o demás. No, ya tenemos una visión de antemano y eso es lo que nos ayuda, tener un plan hecho de antemano. También me ayuda mucho el tema de operar con opciones, pues las compras de cartera solemos ampliar vía puts, salvo que sean small cap, y las ventas en muchos casos vía call, por medio de venta de call. Eso ayuda bastante a incorporar disciplina a tu proceso e intentar mirar cuanto menos posible las cotizaciones. Yo creo que eso es lo que más nos ayuda. No sé tú qué opinas, Credit. Sí, de acuerdo en lo de no obsesionarse con las cotizaciones porque te puede llevar a tomar decisiones incorrectas. De hecho, yo normalmente las he tomado incorrectas siempre en momentos de alta volatilidad, cuando he tomado una decisión que luego me he podido arrepentir. Siempre ha sido en este tipo de momentos, más que cuando la volatilidad está baja. Sin duda, una de las cosas importantes para mí es tener muy claro qué tienes en cartera, saber que son empresas que no porque esté pasando una cosa que a lo mejor es geopolítica, digamos el ejemplo, puede afectar a tu empresa, no siempre va a pasar, pero el mercado es un histérico, ¿no? Y enseguida, pues yo siempre me imagino como el ojo del huracán, ¿no? Siempre hay que intentar buscar esa zona más clara de las nubes, ¿no? Dentro de unas semanas donde seguramente lo veas todo distinto. Así que, bueno, saber qué es lo que va a hacer la empresa las empresas que tienes en cartera en los próximos 12 meses o en el próximo año y que te cuadre lo que estás viendo y si de verdad piensas que es un evento que le puede afectar a tu compañía, ¿no? Pues obviamente si tienes un banco regional y pasa todo esto, obviamente pues te tienes que poner nervioso un poco, ¿no? Tienes que saber qué hacer. Pero en general eso, ¿no? Saber cuál es el impacto de verdad en las compañías que tú tienes en cartera e intentar mantener la calma, porque cuando hay volatilidad normalmente es cuando peores decisiones solemos tomar los inversores. Sí que es verdad que se puede aprovechar a nuestro favor, ¿no? Siempre esta frase que yo no sé si escuchaba hace años en alguna conferencia de Bestinver a
a Francisco Padamés o algo de Guzmán hablando sobre la volatilidad, que puede ser, que es una gran oportunidad, ¿no? Que hay que verla como un amigo, ¿no? Cuando viene y se convierte en precios interesantes, pues se pueden vender puts también en compañías que conoces bien, aprovechando estos spikes de volatilidad, etcétera. Yo creo que es importante también jugarla a tu favor todo lo que puedas. Muy de acuerdo. La siguiente pregunta viene de Hubertus. ¿Ha afectado de alguna manera, por ejemplo, a nivel de costes extras, la salida y entrada del 20% de capital en el fondo My Investor cartera permanente? Que, bueno, hay que corregir aquí que es en Icaria Capital Dinámico. ¿Se tuvieron que hacer ventas y compras de los activos debido a este hecho que pudieran repercutir en el TER del fondo de inversión? Bueno, como bien indica Crevix, no fue en My Investor cartera permanente, fue en Icaria Capital Dinámico. No ha afectado en nada porque básicamente el capital que salió entró el mismo día, por lo que el capital que salió se pagó con el capital que entró. No ha habido que hacer ninguna venta ni ninguna compra, todo ha seguido exactamente igual. Y bueno, pues esa salida atiende a que yo hace ya más de un año era el director de inversiones de un importante grupo de empresas que, bueno, una multinacional. Durante 5 años lo fui, salí y era el capital que quedaba ese grupo de empresas que después de haberme ido pues no querían seguir, bueno, porque al final fue una decisión que tomé yo. Y se ha sustituido por otro inversor institucional en Icaria Capital Dinámico, que el fondo va muy bien, muy tranquilo, estabilidad, foco en el largo plazo y seguir trabajando para conseguir buenos resultados, que creo que lo estamos haciendo y nada más. O sea que la repercusión realmente ha sido cero. Nos dice Alfonso Alcalde, ¿cómo gestionar la cartera para no quedarte sin liquidez pensando en épocas como ahora en las que puede corregir o más el mercado y te puede dar muy buenos precios de entrada? Bueno, es una pregunta complicada, ¿no? Porque, hombre, siempre diría que hay que intentar mejorar tus ingresos, ¿no? Digamos, para siempre poder ir aportando a tu cartera, ¿no? Tener ese colchón, digamos, de liquidez para utilizar en los momentos más difíciles también es algo clave, ¿no? También había una pregunta por ahí que era parecida a esta sobre qué hacer con la liquidez también, pues bueno, pues ahora mismo que los bancos pues te están ofreciendo un 2, un 3%, pues lo puedes tener de momento en depósitos y cuando vengan estos momentos de más volatilidad o caídas fuertes, intentar aprovecharlos, ¿no? Obviamente, pues si los aprovechas y luego sigue todo para abajo, pues te vas a quedar sin liquidez, ¿no? Pero bueno, esto es así. Yo creo que ahí una de las cosas que puedes hacer o jugar un poco, ¿no? Pues es hacer un análisis de tu cartera y ver a lo mejor qué compañías pueden sufrir más, intentar quitártelas y aprovechar para tener un poco de liquidez, ¿no? De pólvora para comprar compañías que de verdad creas que en el futuro van a tener más revalorización. Yo creo que aquí tienes que hacer un juego más de análisis de tu cartera y ver qué tiene más upside, más revalorización, ¿no? en el futuro. Y si a esos precios pues puede ser una inversión más interesante que otras que a lo mejor se nos queda ahí por el sesgo de ancla, ¿no? Digamos, de que, oye, pues se nos queda una posición allí pues porque no la quieres vender, etcétera, tal, y a lo mejor lo mejor muchas veces es vender esa posición, ¿no? Que a lo mejor posiblemente simplemente vaya cayendo poco a poco durante todo el tiempo y tener esa liquidez extra que te da esa tranquilidad, ¿no? Otra de las cosas que puedes hacer sería siempre mantener un nivel de liquidez como norma, digamos, ¿no? Pues tener un 5, un 10% de liquidez, no estar 100% invertido y, bueno, pues cuando vienen las primeras caídas tener un poco de calma, no gastarla toda y normalmente pues cuando ya vienen caídas más fuertes intentar ya desplegarla, ¿no? Toda. Deploy the capital, que dicen los americanos. Así que bueno, yo creo que eso puede ser una opción. No sé, Carlos, tú si quieres comentar. Yo creo que lo has resumido muy bien y sería redundar en lo mismo, así que podemos seguir con otra pregunta. Vale, pues nos comenta Ivonne43. ¿Cómo podemos identificar una compañía de calidad que ha cambiado y ya no lo es? Bueno, es
es bastante complejo de explicar, habría que dedicar un podcast para ello. Le diría a Ivonne, siento dar esta respuesta, pero creo que es la mejor, que en abril estaré en Value School hablando de eso, pero durante una hora, no durante 3 minutos que le podría dedicar ahora, y así le respondo la pregunta como debería ser. Es que al final identificar una compañía de calidad no son unas métricas, no son unos ratios, no es tan sencillo. Hay mucho trasfondo y lleva muchas horas y bueno, pues no es difícil responder en un podcast a esa pregunta. Perfecto. Y luego habían un par de preguntas sobre la situación actual de Ryman Healthcare. Si puedes comentar, Carlos, un poco a los oyentes. Sí, resumiendo, Ryman Healthcare es la marca más potente de Nueva Zelanda. Prueba de ello es que todos los años gana el premio a la marca con mejor reputación, mejor trato, y no es algo que esté comprado, es algo que dan los ciudadanos, o sea que es así. Sigue siéndolo, lo que pasa es que, bueno, a mí que me gusta tanto la macro, parece mentira que me haya pillado en un pic de macro, ¿no? Ryman está muy expuesto al segmento de real estate de Nueva Zelanda. Los tipos en Nueva Zelanda han pasado del 1 y poco al 6 en un periodo inferior a 12 meses, lo cual tiene un impacto elevadísimo en el mercado de real estate, igual que ha sucedido en Estados Unidos. Y bueno, pues al tener un impacto tan importante en real estate, evidentemente la afecta. Por otro lado, para quien conozca la tesis, sabe que los inquilinos de Ryman venden su vivienda para dar el adelanto de derechos de ocupación para entrar en Ryman, y como los precios de real estate han caído tanto, están teniendo dificultades para sacar el dinero que les gustaría sacar por su propiedad, por su vivienda, y están demorando esas decisiones, haciendo que Ryman, bueno, pues que estaba en el plan de CAPEX más ambicioso de su historia, tuviese algo de problemas de liquidez y ha tenido que hacer una ampliación de capital que ha salido de forma satisfactoria, cuya dilución inicial era bastante pequeña, era un 5,4%, si no recuerdo mal, pero la macro sigue impactando y no lo está haciendo bien. Creo que está plana en el año, incluso en pérdidas después de haber caído bastante previamente. Para mí es un error por mi parte, no porque la compañía no sea de calidad, es una compañía de calidad altísima, sino porque a nivel macro jugar un play de real estate con el ciclo tan avanzado es bastante arriesgado y tenía que haberlo visto. Creo que todos cometemos errores y al final el fondo está yendo muy bien a pesar de Ryman, porque hay otras compañías que lo han más que compensado. Y bueno, lecciones que hay que tomar y que hay que hacer caso más veces al instinto que tenemos que a la propia valoración de la compañía, porque si cogías hace un año la valoración de Ryman, te salían los números holgadamente, si no hacías caso a la macro. Pero es que no estoy de acuerdo con que haya que obviar la macro. Creo que hay que hacerle caso. Y ahí es donde creo que ha estado el error, vamos. Muy bien. Situación interesante, la verdad, la de Rayman. Compañía, la verdad, que a mí el modelo de negocio me llamaba bastante la atención. Rafa Suárez. Buenas, Carlos. Te he escuchado reflexionar sobre o analizar el futuro de las funks, pero nunca he escuchado una opinión extensa tuya sobre Spotify. ¿Podrías contarnos tu visión sobre el plan estratégico de la compañía de conseguir 1.000 millones de usuarios y conseguir ser rentables? Esta amiga Spotify, ¿eh, Carlos? Le Sí, sacamos un buen dinero. nuestra amiga Spotify, que a pesar de la caída que lleva, tanto Krevis como yo, pues hemos ganado bastante dinero con ella. Es algo. Bueno, ha recuperado por lo que veo, pero aún así desde máximos lleva una caída del 65%, que no está mal. Eh, a ver, en mi caso, que creo que coincide con el de Krevix, decidimos salir cuando la visibilidad de márgenes y de ingresos se estaba deteriorando. El modelo de negocio de Spotify en cuanto a captación de nuevos usuarios funciona, eso es como un reloj suizo, no hay duda de ello, pero yo creo que el margen de negociación que tiene sobre las labels en muchas tesis se sobreestima. Y prueba de ello es que los planes de negocio, los estimates que había hace un año y hace dos, no se han cumplido y están constantemente posponiéndose.
En nuestro caso, cuando vimos que la tesis se deterioraba y que, bueno, había que tener más paciencia o que el futuro era más incierto de lo que podía parecer a priori, decidimos salir, no nos casamos con ninguna compañía y al final lo que queremos tener es una visibilidad muy alta sobre el valor terminal y para mí en Spotify no lo había, aunque entiendo que haya gente que no concuerde con esta opinión, en eso consiste la inversión, pero en mi caso es así como lo veo y no puedo dar una visión muy profunda de la situación actual porque sinceramente desde que la vendimos, que fue hace más de 12 meses, no la reviso, así que no puedo ayudar mucho más. Totalmente de acuerdo. Encima, pues la idea, como tú comentas, el plan y al final que te tiene que llevar a esa mejora de márgenes está muy a largo plazo y hoy en día con los tipos de interés subiendo y demás, yo creo que hay inversiones mucho más atractivas. Me parece una historia muy de largo plazo que no tengo duda de que solamente salga bien. Pasa es que no creo que vaya a tener tampoco a largo plazo unos márgenes muy abultados, ¿no? Yo creo que la parte de las labels le quitan mucho. Yo creo que en el sector de la música, si veis cómo cotizan las labels, pues que pese a estar en múltiplos altos han caído muy poco, pues es por ese nivel de calidad que tienen, ¿no? Sony, UMG, Warner, etcétera. Yo creo que tienen un nivel de calidad mucho más alto que Spotify y que en un entorno así van a sobrevivir de una forma mucho más cómoda, ¿no? Las caídas de las cotizaciones. Sin duda Spotify es el líder y los intentos de muchas de las fans por entrar, algunas, sobre todo Apple, ha atacado bastante, Amazon, pero yo creo que Spotify continúa siendo líder y lo seguirá siendo, ¿no? Pero de ahí a los márgenes que tiene y la conversión de usuarios gratuitos en Premium y demás, que es buena, pero que tendría que ser mejor, obviamente, a futuro, pues todo cuesta, ¿no? Y bueno, siempre hablamos del tema de la publicidad de audio que no paga tanto, obviamente, los anuncios y demás, por lo tanto, tampoco ese usuario gratuito tampoco te está aportando tanto, ¿no? Simplemente pues intentar convertirlo. Bueno, no sé, yo creo que es una tesis muy a largo plazo que si, oye, si tienes paciencia, pues puede ser interesante, pero ahora mismo con la situación actual, los tipos donde están, lo que el mercado busca es otro tipo de compañía, ¿no? Que te genere caja más a corto plazo y que haya más visibilidad de su negocio en el corto plazo, sobre todo. Sí, y a Rafa responderle que nos pregunta por qué solo estamos en iVoox y no en Spotify. Bueno, tenemos un contrato de exclusividad con iVoox que adelanto a los oyentes que nos renovaremos a final de 2023 y a partir de ahí volveremos a estar en todas las plataformas. Agradecemos la fidelidad de los oyentes que están en iVoox ahora mismo. Me consta que muchos de ellos solo por nuestro podcast y os damos la buena noticia de que a finales de año pues ya estaremos en todas las plataformas como debería haber sido en todo momento, pero bueno, de los errores aprende, ¿no? No solo se cometen errores en inversión, se cometen errores también en otros ámbitos. En todo, en Eh, todo. Nos dice AMH, que creo que es AMH el del Club del Value, ¿no? Sí. ¿Cómo le gusta la contabilidad? Nos pregunta, ¿por qué es importante una buena política de amortización y depreciación? ¿Cómo nos pueden engañar ahí? Esto aplicado al income statement y al cash flow. He leído esto acerca de Netflix, por ejemplo. ¿Cómo podemos saber si la política de depreciación y amortización es buena o mala? Aquí el caso de Netflix creo que te lo conoces tú bien, que creo que alguna vez has hablado sobre él, porque creo que, no sé si era el caso de que decían que depreciaban a 5 años, ¿no? Sí, Pero luego eran menos o algo así, no sé cómo si te conoces bien tú el caso. sí. A ver, bien no lo conozco, porque no estoy invertido en Netflix. Me lo revisé en su día porque tenía puts, pero para una exposición ridícula de un 1%. Pero sí, era algo así como que Netflix amortizaba las series en un periodo de, no me acuerdo si era 2 o 4 años, o dependiendo del perfil de serie, y la gente decía que creo que era que las amortizaba en 4 años, y la gente decía que debería de amortizarlas más rápido y demás. Bueno,
Tengo dudas, no lo veo tan claro, la narrativa del mercado es muy fuerte y cuando caía todo el mundo veía claro que la amortización debería de ser más prudente y ahora ya no está tan claro, ¿no? Yo creo que muchas series que quedan en el backlog hay usuarios que las ven a posteriori, muchas. Netflix tiene un catálogo inmenso. Prueba de ello es que yo hace unas semanas, como usuario de Netflix que soy, y puede haber muchos más como yo, me vi la serie de Michael Jordan, la de The Last Dance, que ¿cuántos años tiene? ¿2? O más incluso. Sí, o todo eso, O claro. 2 o 3, y la disfruté como un niño. Entonces, creo que hay mucha gente en mi situación y creo que tener un catálogo tan extenso como el de Netflix tiene un valor muy elevado que muchas veces se infravalora. Es Mm. difícil saber cuál es el periodo apropiado para amortizar el contenido, es complicado, no sabría decírtelo, pero no me parece que sea una estafa lo que estaba haciendo el Netflix, ni un engaño, ni nada parecido. Me parece, bueno, que da para debate. Sí, sin duda. No sé, hay compañías al final que usan una política de amortización y depreciación mucho más agresiva. En compañías de videojuegos, por ejemplo, que yo sigo bastante, pues hay de todo, ¿no? Pero también hay muchas, pues si la mayoría de las ventas te las vas a hacer el primer año o el 50% de las ventas te las vas a hacer, más del 50% de las ventas te las vas a hacer el primer año, en el primer trimestre ya se están haciendo un tercio de esa depreciación. Por ejemplo, en el caso de Embracer, que era el primer trimestre un tercio, los siguientes 6 meses otro tercio y en el siguiente año ya te quitabas el otro tercio. Pero luego son juegos, por ejemplo, que vas a seguir haciendo muchas ventas de catálogo viejo, ¿no? Que luego son juegos pues, que se meten en las plataformas, salen ofertas a futuro, etcétera, etcétera, y que sigues oh, joder. Monitorizando. No, monetizando estos juegos durante 5 o 6 años o toda la vida que estén las plataformas, ¿no? Entonces, bueno, es verdad, obviamente, que no son las ventas tan grandes, pero que siempre tienen una nueva vida muchas veces algunos de estos juegos, pues cuando salen series, por ejemplo, hemos visto con The Witcher, en CD Projekt, este tipo de cosas que reviven las ventas de golpe, ¿no? Pues son juegos que están ya totalmente amortizados por las compañías. Así que bueno, sí. ¿Cuándo puedes saber si una política es buena o mala? Es que me parece una pregunta un poco muy difícil de contestar. Vamos, no sé. Obviamente pueden haber casos en los que pues sí que se estén haciendo trucos, ¿no? A nivel de contabilidad, pero no lo veo como... En estas grandes, sobre todo, no veo en nada ningún caso flagrante, ni en lo de Netflix que comentaba Carlos tampoco. O sea, no lo veo algo totalmente normal. Vale. La siguiente pregunta es de Creando Cartera. Mi pregunta es sobre My Investor, cartera permanente, y la parte que engloba renta fija y monetario. ¿Qué rentabilidad obtenemos por los cupones de renta fija y de renta fija en corto plazo? Recuerdo cuando Antonio Rico comentaba todos los dividendos y cupones acumulados en Baelo. Vale, pues aquí voy a intentar explicarlo de la forma más concisa y breve posible para que no resulte denso. Cuando hablamos de renta fija gubernamental, bueno, lo primero, los cupones y dividendos acumulados es una anécdota, no tiene ninguna relevancia sobre el futuro del fondo. Es algo que ya se ha devengado, es una rentabilidad que ya aparece reflejada en el liquidativo y no es mejor un dividendo cobrado que una rentabilidad por revalorización de la acción o del bono obtenida. Es lo mismo. Simplemente que los dividendos y cupones, bueno, pues tienen su impacto fiscal y la rentabilidad latente no. Pero es una anécdota, no tiene ninguna relevancia. Respecto a los cupones en renta fija y sobre todo diría en renta fija gubernamental, como es el caso de una cartera permanente, es también absolutamente irrelevante. El concepto importante en la renta fija gubernamental es el concepto de duración, que mide tu sensibilidad a tipos de interés. Te viene a decir cuánto vas a ganar en función de lo que se muevan los tipos de interés, que es lo que realmente nos interesa. ¿Por qué eso es lo importante? Porque, bueno, pues hace 12 meses, cuando los tipos de interés estaban en negativo, o hace un poco más de 12 meses, en Europa, y pues no podías comprar bonos
alemanes con rentabilidad positiva. Esto es muy reciente, no ha pasado demasiado tiempo de ello. Tú podías comprar un bono alemán que repartiese un cupón del 3%. Podías comprarlo. Pero claro, llevaba un sobreprecio que lo que ganabas en cupón lo ibas a perder en precio. Con esto quiero decir que no nos engañemos con comprar renta fija en base a los cupones. Lo importante en renta fija es, desde el punto de vista del riesgo, la duración, que es la sensibilidad a tipos de interés, y desde el punto de vista de rentabilidad, el yield to maturity, no el cupón. Entonces, mucho cuidado con enfocarnos en fondos o en renta fija basada en los cupones, porque para mí no es el camino a seguir. La duración es un concepto que ya engloba aspectos como cupón, vencimiento y otras métricas relevantes del bono. Ya lo agrupa todo en uno. Y es lo que le puedo responder a creando cartera, que es un tema complejo. Espero haberlo explicado de la forma más sencilla posible. Javier nos pregunta para Krevix razones para haber vendido JD si es que lo ha hecho. Sí, esto lo comenté en febrero, casi enero en el club, la verdad, que la sacábamos de la cartera modelo. Y yo personalmente la había sacado unos meses antes, pero vamos, me parece una compañía muy buena. Lo que pasa que habían ciertas cosas que no me estaban cuadrando de los últimos resultados. Unos eran el crecimiento había flojeado un poco, pues bueno, debido a todo el tema del COVID, el reopening y demás, pero no era el principal problema, eran más temas de que, pese a que la compañía ha hecho su mejor año en free cash flow, la verdad, y me parece que ahora mismo está bastante interesante. En este momento, cuando hablamos de esto, estaba en torno a $65 el ADR. Habían tenido varias decisiones que no me habían gustado mucho y este trimestre han tomado otra, que es la de dar un dividendo. La verdad es que me parece que, bueno, ya sabemos todos que genera free cash flow positivo. Hay mucha gente que le gusta este tema de los dividendos. A mí me parece que JD tendría que continuar intentando crecer. Así que, bueno, esos son los temas que no me llaman mucho. No es un dividendo muy grande, pero el hecho de que el management esté tomando estas decisiones no es lo que más me llama la atención, ¿no? Yo creo que han visto un poco que muchos de los inversionistas, inversores internacionales se quejaban de que pues Alibaba generaba mucha caja tal, pero no repartía nada. Pinduoduo, etcétera, Baidu, etcétera, todas estas se quejaban mucho de que no había un retorno al accionista y bueno, pues lo que han querido hacer es dieron primero un dividendo especial con la salida de Tencent y ahora van a dar otro dividendo, creo que es en mayo. Esto es un tema que no me termina de convencer mucho. Igualmente, con las caídas que ha tenido en los últimos trimestres, es verdad que el guidance querido no era el mejor con la situación de la economía china. Entiendo que haya caído bastante y se le ha juntado un poco todo el tema de las quiebras en USA, etcétera, etcétera, que creo que ha sido bastante negativo para la acción. Pero uno de los temas que tampoco me gustaba mucho es esta guerra que se está metiendo con Pinduoduo, que también la está haciendo Alibaba, entrando en el sector más low cost de venta de grupo de social commerce, que lo llaman, que es de venta a grupos, el modelo de negocio de Pinduoduo, ¿no? Que es venta al final a grupos de cosas más low cost, etcétera, ¿no? Quieren entrar a competir ahí, bueno, ya entraron hace unos años, pero han estado invirtiendo más para estos últimos años y la verdad es que no me convencía mucho. Decidimos salir, ahora ha recortado bastante y ya me parece que vuelve a estar atractiva. La verdad es que ha caído un 35%, casi un 40% en apenas un mes y medio. Así que bueno, a mí me parece una compañía interesante a futuro, a largo plazo. Ahora mismo está en $38. Así que bueno, sin duda creo que ahora está mucho más atractiva. Perfecto. Vale, Andrés Padrones pregunta sobre el cálculo del ROCE y el CAPEX de crecimiento. Si el primero lo calculáis como EBIT por 1 menos impuestos entre activos menos liquidez menos current liabilities, ¿vale? O qué fórmula usáis. Y también cómo estimáis el CAPEX de crecimiento en compañías que no proporcionan el dato.
Bueno, ahí comentas tú, Carlos, pero el tema este último de compañías que no proporcionan el dato, lo hemos debatido bastante en el club. De hecho, BBMH también preguntaba mucho sobre esto. Pues bueno, una de las cosas que podéis hacer es que aunque no lo proporcionen, podéis preguntarlo a la compañía, que en muchas ocasiones os lo van a contestar. Y otro es en función de una media histórica, ¿no? Y de lo que ellos dicen normalmente de su guidance, cuánta parte de ese CAPEX va a ser de crecimiento y cuánto no. Entonces ahí tenéis que jugar un poquito vosotros con los porcentajes a la hora de estimar. No sé tú, Carlos, cómo lo ves. Bueno, y Yo la no, fórmula también. en la mayoría de casos como, bueno, al final lo que sería obtener el dato de cuánto destina a CAPEX de mantenimiento y en el flujo de caja de inversiones, como tenemos lo que destina a activos fijos o adquisiciones, sería el agregado del CAPEX. Si le restamos lo que tienen de mantenimiento, nos daría el crecimiento, ¿no? Sería una de las formas. Uh-huh. Como la mayoría de las compañías no nos lo dan, pues lo que hacemos es coger las inversiones en el flujo de caja de inversiones y le restamos la depreciación y amortización y, bueno, la depreciación más bien. Y de esta forma, pues tendríamos que la diferencia sería el CAPEX de crecimiento. Es como lo solemos hacer. Respecto al ROCE, pues sí, el numerador es el NOPAT, que como bien indica Andrés Padrones, es beneficio operativo por 1 menos tasa impositiva, y dividido entre el capital empleado, que para mí es más bien el activo fijo, tangible, más el working capital. Ese es el capital empleado de la compañía. Uh-huh. Luego nos preguntan sobre la situación de Nagarro. A ver, sé que en la comunidad pues es muy optimista y se dice que al final el Maras ha dejado muy claro que no hay problemas y que todo y demás. Yo no me siento cómodo, no me siento cómodo porque cuando una compañía cae un 30 y pico por ciento en un periodo corto, en un periodo tan corto, suele ser por causas justificadas. El mercado raramente es extremadamente irracional y menos en una compañía como Nagarro que capitaliza. Tiene un market cap razonable, o sea, no es una small cap, es más bien una mid cap. Aún así, no veo motivos justificables y veo que se ha respondido muy bien punto por punto, pero estoy incómodo porque veo que los shorts, a pesar de las buenas respuestas, siguen ahí, no reducen, al contrario, incrementan. Y no suele ser la mejor de las situaciones, la verdad. Tampoco me gusta que el CEO haga como roadshow. Creo que, bueno, hay que responder a las preguntas, pero desde la compañía no ir a canales y demás, que oye, yo estoy a favor de las comunidades y de todas las aportaciones, pero creo que un CEO de una compañía cotizada tiene que estar más alejado de ello. Aún así, que no parezca que estoy en contra de la compañía, soy accionista de la compañía, pero tengo que ser franco y comentar los aspectos que no me gustan. La compañía me parece una compañía muy buena, con unas perspectivas extraordinarias actualmente a muy buen precio, pero no me siento cómodo porque nunca pienso que el mercado sea idiota, la verdad. La experiencia me viene a decir que en muchas ocasiones el mercado tiene razón. Así que, bueno, veremos cómo se desarrollan los sucesos. Uh-huh. Sí, a mí me parece un poco por comentar, ¿eh? Yo no conozco mucho la compañía, pero a mí por el tema de simplificarlo con que es un ataque de los shorts me parece demasiado simplista. O sea, me parece que obviamente pues se pueden haber juntado un par de cosas, lo del artículo este que publicó la periodista alemana y demás, pero no creo que eso sea simplemente los motivos de la caída, lo que esté detrás, vamos, me parecería muy difícil. Que en ocasiones puede ocurrir, pero no sé. Y por el tema de comentas de los roadshows o de ir a canales y demás, pues es lo mismo, yo pienso un poco como tú, ¿no? O sea, a mí eso me parece un poco red flag, creo que un CEO, y no porque no lo hagan bien otros compañeros de comunidades hablando con ellos, etcétera, sino que me parece que un CEO de una compañía en una situación tan delicada, o bueno, tampoco tan delicada, ¿no? Pero que
después de una caída tan grande de la cotización, no creo que tiene que contestar haciendo su trabajo y ya está. No, que mande al IR, ¿no? O sea, no, que no tiene que ir el CEO a estar haciendo estas cosas. Pero bueno, a mí eso me parece un poco yellow flag, ¿no? Digamos, en términos como que no me gusta mucho ese comportamiento en una directiva. Pero bueno, entiendo que también que haya gente que diga, oye, pues cuanta más transparencia y más se conozca el inversor retail la situación, pues mejor, etcétera. Lo puedo entender, pero creo que hay otras formas de hacerlo. Vale, vamos con la siguiente. Vamos un poco pasado de tiempo, así que vamos los dos a intentar sintetizar. ¿Qué opinión tenéis sobre el negocio de Brookfield? ¿Os parece que está atractivo a estos precios? ¿Preferís Bank o Brookfield Corporation? Vale, pues bueno, yo Brookfield la conozco, no la he estudiado tan a fondo como debería, como para tener una opinión de ella, pero en general este tipo de sector, bueno, pues este tipo de asset allocators, ¿no? Que invierten pues en renovables, en infraestructura, en crédito, en private equity, en real estate, en todo, ¿no? Un poco, pues todo este sector en general de private equity, inversor en infra, pues están pasando unos momentos complicados, ¿no? Al final la subida de tipos te perjudica bastante y bueno, sí que podría ser algo interesante de cara a que se viera un pivot, digamos, de la Fed y de los bancos centrales en general, pero ahora mismo tampoco me parece un negocio muy interesante. Es verdad que ha caído bastante, pero bueno, no sé, no tengo una opinión, o sea, no te puedo dar una opinión clara sobre la compañía, vamos, prefiero no mojarme, ¿no? Este tipo en general de grandes asset allocators que dependen tanto de los tipos de interés al final, ¿no? Para, para desplegar el capital, ¿no? En buenas inversiones, pues me parece que no es el mejor momento ahora mismo. Yo aquí tengo una opinión un poco contraria, he de decir, ¿eh? Yo creo que las inversiones alternativas es un sitio donde estar. Ha crecido su allocation en Europa desde niveles del 5% hasta niveles del 15% aproximadamente para inversores institucionales, fondos de pensiones y demás. Creo que es algo que solo va a ir a más, porque la prima que obtienes al invertir en activos y líquidos es muy interesante, y para inversores que invierten de verdad a largo plazo no te importa tener una permanencia de 10 años. Creo que el hecho de tener esa permanencia de 10 años te da una estabilidad de fees brutal, y creo que ahora mismo el dry powder, que es el capital que tienen sin invertir los inversores alternativos, está por encima de niveles del 30, cercano al 40, es decir, tienen el 40% del capital por desplegar. Les da una opcionalidad de comprar a muy buenos precios que es tremendamente interesante. Aún así, son negocios que tienen bastante beta mercado y demás, y que sí que se han beneficiado de un entorno de bajos tipos de interés, pero que yo creo que han venido para quedarse. Es cierto que invertir en infraestructuras pues tiene un mayor atractivo cuando los tipos de interés están en cero, pero invertir en infraestructuras te puedes ir desde unas rentabilidades netas en brownfield, en proyectos ya cerrados, con flujos pactados a largo plazo del 6, a proyectos más greenfield que te pueden dar rentabilidad en infraestructuras del 12. Siguen siendo rentabilidades muy interesantes, y estamos hablando del espectro más conservador de este perfil de inversiones, ¿eh? Luego te puedes ir a un private equity, buyouts y demás, que las rentabilidades son incluso superiores. A mí me gusta, no estaría muy expuesto a ellos porque tienen mucha beta mercado. Nosotros tenemos un 3% en KKR, pero yo creo que es un sitio donde hay que estar, que creo que va a ir a más. Vale, la siguiente pregunta es de Naruto Uzumaki. ¿Cuál es vuestra opinión sobre Nintendo? Qué sorpresa con ese nombre. Agradezco el esfuerzo que hacéis en divulgar y apoyar a la comunidad inversora. Eh, bueno, a mí me gusta mucho Nintendo. En su día estuve invertido y hice una tesis y subí un vídeo que está en YouTube en el canal de Luis Miguel Ortiz, que creo que es de 2 horas, explicando la tesis y demás. Fue una tesis que además fue bien, fue una inversión que salió bien. Cuando el margen de seguridad era más reducido, decidimos salir. Está en la fase más tardía de su ciclo de Switch.
Es una compañía que era muy dependiente de hardware, que hardware es, bueno, los ingresos por la consola, que es un negocio más cíclico, pero que cada vez lo es menos, porque cada vez las third parties tienen más presencia en su plataforma, lo cual da unos ingresos más diversificados, más recurrentes, y sobre todo para mí las IPs y el hecho de tener Pokémon, pues es una opcionalidad gigante, se ve que están centrados en explotar las IPs. Creo que la nueva consola va a ser una línea continua con respecto a la Switch, lo cual le ayudará a mantener gran parte de la base de jugadores, que no olvidemos que está en torno a los, creo que era 130 millones, o sea, es gigantesca, y que a los precios actuales, que el 36% del market cap está en cash, pues el downside está bastante protegido. Puede caer más porque está en una fase tardía del ciclo de hardware, pero yo creo bueno, que es una tesis que a largo plazo saldrá bien. Yo creo que Nintendo en los últimos 7-8 años está haciendo muy bien las cosas. Sí, yo creo que aquí más por mi parte, la verdad es que comparto todo. A mí es una compañía que me gusta porque al final controlas toda la cadena de valor que hay en la industria, desde el desarrollo hasta la distribución, y lo tienes todo dentro de tu empresa, lo cual es de las pocas compañías que lo hacen, si no la única. Así que eso me flipa, la verdad, las IPs de gran calidad. Sí que es verdad pues que siempre está ese run tanto de la parte del management, ¿no? Al final el management japonés no son los mejores capital allocators. Esa gran posición en caja también pues te dice mucho. Y luego otro de los temas es el que comentabas tú de la nueva consola, ¿no? Que es lo que más miedos pueden haber. Porque si te sacan una consola eh, pro, digamos, continuista con la Switch, mucha gente no va a comprarla, o sea, no todos van a convertir, ¿vale? Digamos, por el cambio, si haces un cambio total de la consola, lo cual no creo que ocurra, creo que será algo, como comenta Carlos, más continuista. Si haces un cambio total, corres el riesgo de lo que ya les ha pasado alguna vez, de pegarse un tortonazo y que no tenga el éxito que tuviera, ¿no? Entonces, bueno, es siempre un riesgo que hay ahí al final, pero eso te puede pasar casi en cualquier empresa de videoconsolas, ¿no? Pues si la PS5 hubiese sido un mojón, hubiese pasado también lo mismo en este caso. Me gustan mucho las conexiones que está haciendo con Nvidia, con la parte de GeForce Now que hacen el cloud gaming. De hecho, el acuerdo este que firmaron que han firmado de 10 años con Microsoft, en caso de que Microsoft consiga cerrar la adquisición de Activision, desde la Switch se pondrá a jugar a los juegos de Call of Duty. Y unas cosas que dice la gente es la calidad y tal. No, pero aún así, aunque la calidad no sea la mejor, tú no lo vas a jugar directamente desde tu Switch, sino que tú te conectas a Nvidia y lo juegas a través de la Nvidia GeForce Now, ¿vale? Y lo verás en tu tele conectado simplemente a través de la Switch conectada a Nvidia GeForce Now. Entonces es como un conducto que hacen ahí que yo creo que para acceder a juegos de mayor calidad puede estar muy, muy interesante. Así que bueno, no sé, yo veo a los precios actuales también es una de esas inversores para la gente que tiene un poco de paciencia, conociendo los riesgos que hay, puede ser algo bastante interesante. Y acabamos con inversora treintañera, que una de las preguntas que había hecho al principio era de ella también, que se me habían colado por ahí, no había puesto el nombre. Nos había hecho varias preguntas. Una de ellas era, ¿invertirías en este momento en banca española para aprovecharte de una posible revalorización en el corto plazo? Bueno, aquí siendo breve y contundente, diría no. La gente se piensa que el entorno de subida de tipos es el ideal para la banca. Yo estoy totalmente en desacuerdo. Creo que el escenario ideal para la banca es un escenario donde la pendiente de la curva de tipos de interés es lo más empinada posible para hacer el diferencial de plazos, y ahora mismo la pendiente es plana. Y sobre todo que el problema que hay ahora mismo es que en un final de ciclo donde los tipos de interés son elevados, donde la inflación es elevada, donde las condiciones financieras se endurecen, donde la liquidez escasea, la solvencia se pone en entredicho, no es el mejor escenario para los bancos. Y prueba de ello es lo que estamos viviendo, ¿no? Suelen ser momentos donde la tasa de mora incrementa y los bancos lo empiezan a pasar peor.
Así que siendo rotundo y habiendo dado los motivos a ello, diría que no. Totalmente. Muy bien explicado. Muchas veces la gente tiende a confundir que subida de tipos de interés, los bancos se van a aprovechar. No, porque vienen otros problemas agregados, como ya hemos estado viendo, pues desde la parte de la debilidad de los depósitos, como se han estado viendo en los bancos que han quebrado en Estados Unidos. Pues al final las compañías, muchas empresas lo pasan peor, queman caja, los depósitos empeoran, etcétera, y aparte el tema de la moda que tú comentabas de que al final sin duda aumenta y está aumentando bastante en España. Luego dice, supongamos que invertís a largo plazo a través de fondos y acciones. El resto en efectivo lo tenéis en una cuenta remunerada hasta el tope, pero sobra un poquito más, 5.000 euros. ¿Qué haréis con ese dinero? O si no lo queréis enfocar en el largo plazo. No sé, a ver, aquí esta pregunta es un poco al límite de la recomendación, ¿no? O sea, no nos gusta recomendar qué hacer a la gente con su dinero. Nos gusta hablar más sobre compañías. Obviamente, pues si no lo que tú misma yo creo que te estás contestando en la propia pregunta que estás haciendo, ¿no? O estás sesgada hacia ello. Si tienes un poquito de dinero suelto y no lo quieres enfocar ni a fondos ni a acciones, ni tenerlo en el depósito y no lo quieres enfocar a largo plazo en otro tipo de inversiones, pues al final lo que prácticamente nos estás diciendo es que lo quieres jugar a corto plazo, ¿no? Pues yo creo que no hay ningún problema en hacerlo. A veces se critica mucho, ¿no? La inversión a corto plazo, pues si quieres una cantidad que para ti no supone una gran pérdida, la quieres hacer alguna apuesta, digamos, o alguna inversión, por no utilizar la palabra apuesta, alguna inversión a corto plazo, sobre alguna empresa pues que haya caído y que pienses que, oye, pues que pueda rebotar en el corto plazo, pues sí, puedes hacer trading, digamos, ¿no? Con ella, no creo que haya tampoco un librillo del mejor inversor como tiene que ser. O sea, yo creo que al final como te sientas cómodo, ¿no? Si tienes ahí un poco de dinero que te da igual perder y quieres hacer alguna inversión más arriesgada en el corto plazo, porque al final invertir en el corto plazo siempre es más arriesgado debido a que la volatilidad te puede afectar más, pues bueno, adelante. Tampoco te voy a decir cómo invertir. Perfecto. Pues hasta aquí las preguntas. Muchas gracias de nuevo a todos. Recordad, no os olvidéis, dejadnos vuestro like. Nos veremos la semana que viene con un nuevo programa. Muchas gracias por estar ahí una semana más y nada, un buen fin de semana. Un saludo.